El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Versículo 5. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. 12. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si no nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se complace un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. ¿Qué tal? Tremenda palabra, ¿eh? ¿Se escucha fuerte, dura? Pues bien, quiero solamente introducir un poquito este capítulo. Recuerden que Malaquías tiene un sentido de escritura que va de continuo, de versículos, todos los capítulos están entrelazados, por lo cual no termina un capítulo y cierra un tema y abre otro, sino que este capítulo o este tema que estamos aquí viene desde el versículo 2 y podemos analizarlo desde el versículo 17. Solamente le voy a dar lectura para que recordemos un poquito. ¿Qué dice? Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué dicen? En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor, y el que se complace con ellos y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Y el 3, si ustedes lo notaron, comienza con una respuesta del Señor. ¿A qué? A esta acusación que hace Dios al pueblo de Judá. Bien, tenemos entonces este contexto, y bueno, para introducirnos al tema que nosotros conocemos, y quise dejarlo así,
como el diezmo, que va a ser el tema central de nuestro pasaje, de este capítulo, pero trae una introducción de qué trata, qué está pasando con el pueblo de Israel. ¿Alguien aquí recuerda cuál era la situación política, social que estaba aconteciendo en la ciudad? ¿Quién nos quiere recordar cómo está el pueblo de Israel? A ver, nuestros hermanos pastores, ¿sí? ¿Cómo introducen, cómo se encuentra la ciudad, el pueblo en estos tiempos de Zacarías? Hermana Martita. Se encuentra pues reconstruyendo la ciudad porque estaba destruida, empiezan a reconstruir todo, pero lo que no reconstruyen pues es su relación con Dios, ¿no? Y ellos, el Señor les pide que regresen a Él, que se vuelvan a los caminos, y pues no quieren, ¿no? Incluso el pasado, en el 2, estábamos viendo que dice que cierren las puertas del templo, porque ya no quiere esas ofrendas feas, o sea, insultos hacia Él, ¿no? ¿Qué tipo de ofrendas eran esas? Pues es que se llevaban los corderos ya maltratados, sin ojos, o sea, andaban ahí cojos y todo, ¿no? Defectuosos. Ajá, defectuosos. Entonces, y pues yo creo que en su misma actitud, ellos a la hora de hacer el sacrificio, pues ellos acababan de robar, porque robaban. ¿Quiénes ellos? Los sacerdotes. Okay. Robaban, hacían adulterio dentro del templo, y todas esas cosas se venían dando. Entonces el Señor les dice en el capítulo 2 que es un insulto para él. Recordando entonces un poquito la situación que se encontraba en la nación, era en una ceguera espiritual, totalmente alejados de Dios. Ya habían pasado 100 años desde Zacarías, de la reconstrucción del templo, ¿te acuerdas? De la reconstrucción del templo, después de Ageo y Zacarías, 100 años después, Malaquías profetiza, sí, pero ya habían pasado generaciones. Y estas generaciones actuales en Malaquías, en los tiempos de Malaquías, ya habían olvidado todo lo que habían sufrido en Babilonia, en el cautiverio. Entonces se habían vuelto en contra de Dios de una manera, ¿cómo podemos decir? Más grave que sus antepasados, ¿no? Porque ya realmente ellos estaban llevando un sacerdocio, un servicio totalmente mal delante de Dios, aunque ellos creían que lo estaban haciendo bien. Aquí ellos dicen: Señor, ¿por qué? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y recuerden que Malaquías tiene un sentido muy particular, ¿sí? Él presenta un estira y jala con el Señor, presentando a una nación como insolente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo ve usted esta nación que el Señor les reprende? Y ellos son contestones, ¿no? Rebeldes, insolentes, soberbios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué les dijo el Señor? Israel, yo te he amado. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿En qué nos has amado? Ahora, bueno, también vemos que aquí dice en el versículo 17, ¿en qué han cansado al Señor? ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué lo hemos cansado? Al no reconocer lo mal que están haciendo, ¿sí? En la manera espiritual, su vida espiritual que estaban llevando en el tiempo de Malaquías. ¿Hasta aquí algún comentario? Vamos a introducirnos en el tema del día de hoy. Fíjense, esta introducción le pusimos ahí un título como una incredulidad. O sea, no solamente ya basta con ser incrédulo, sino cínicos todavía, ¿sí? Incrédulos y cínicos. ¿Quién? Los incrédulos no. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que en una tendencia, ¿cuántas personas se dicen cristianos? Hay muchas cosas que no creen. ¿Cuántos no creen o no practican los mandamientos del Señor simplemente porque no creen? ¿No? ¿Cómo ve usted? Bueno, miren, mientras que en la sección anterior que estábamos platicando, el profeta habla de la controversia entre la demanda de lealtad. ¿Se acuerda el tema pasado que hablaba de la
infidelidad y él demandaba la lealtad, pues en esta sección se contrasta la justicia de Dios y la injusticia del pueblo. Sí, anótale bien, la justicia de Dios y la injusticia del pueblo. En el versículo 3:17 que acabamos de leer se muestra una vez más la perspectiva equivocada de la comunidad judía. En los tiempos de Malaquías, el pueblo y sus líderes quieren obligar a Dios a moldarse a un esquema de valores que les convenía a ellos. ¿A qué les suena? ¿Se parece a algo así? Los líderes quieren que Dios se amolde a lo que ellos creen. ¿Usted ha escuchado actualmente que hay alguien? ¿Sí? ¿Cómo qué, Vicky? Pues cuando, por ejemplo, a veces quieren que hasta cambies el culto, ¿no? De horario y demás, y que se amolden esas cuestiones así. Sí. Bueno, algo así. A sus prácticas, ¿no? Que son los líderes de la iglesia, tienen una influencia hacia las multitudes, y con ellos, con decir una, dos o tres cosas que dicen que Dios hace, pero que en realidad no, y que dice, tócalo más, ¿no? En un sentido de que Dios va a servirles a ellos y no ellos a Dios. Qué tremenda situación, ¿no? Quieren que Dios apruebe lo malo que hacen, ¿no? Ya Dios conoce, ya Dios me conoce mi corazón, Él es bueno, ¿no? ¿Qué más podrían aportar ahí? Quieren que Dios les apruebe lo malo que hacen. Dios conoce mis debilidades. ¿Qué más? ¿Qué más se dice? Pues ya sabes cómo soy, señores. Ese es mi único defecto, mi único vicio, dice. No lo puedo cambiar así. Este es el tipo de idolatría, fíjense, cuando hablamos de idolatría, esta es la más sutil que puede darse en la iglesia. Cuán fácil es descubrir y señalar los dioses falsos de otros, que hemos estado ahorita en redes, bien duro con la fecha de ayer y mandando imágenes y todo, y estar mirando la idolatría de otros. Pero fíjense, los dioses falsos de quienes consideramos paganos, pero qué difícil se nos hace llamar idolatría a nuestras constantes luchas por hacer que Dios se amolde a nuestras propias ideologías, doctrinas, egoísmos, sexismos y racismos. Eso es idolatría. Sí. Adrián. Sí, muchas veces no, como este pueblo de Dios, bueno, los judíos, pues, a este tiempo pues ya se les había olvidado de dónde Dios los había sacado. En un principio decíamos que Edom pues significaba rojo y venía del hermano de Jacob, de Esaú. Y que a final de cuentas pues no le tocaba a Jacob ser el merecedor, ¿no?, de la bendición de su padre Jacob. Sin embargo, pues la usurpó. Posteriormente, bueno, Dios lo bendijo. Pero de igual manera, cuando llegamos a la iglesia, llegamos destruidos, llegamos sin nada. El Señor nos perdona, nos limpia, nos levanta y nos restaura. Pero parece ser que con el paso del tiempo le decimos, Señor, yo te puedo servir solamente en este tiempo, porque tengo un trabajo que no me deja. O yo no puedo por esta circunstancia, por esta otra, o por esta actividad que tengo. Y no puedo, solamente te puedo servir tal tiempo, tal hora, y a lo mejor en tal lugar. Y no se nos olvida realmente que somos posesión de Cristo, que somos de Él, y que ahora pues Él es el dueño de nosotros. Así es. Todo lo que tenemos. Y creo que esa es una buena comparación con lo que estaba sucediendo con el pueblo. Contraste, totalmente, un contraste en cuanto a la bondad de Dios y la injusticia del pueblo. Lo que estás diciendo es una totalmente injusticia, ingratitud a Dios, ¿no? Gracias, Adrián. Pues dice, caímos en la idolatría, fíjense, cuando somos incapaces de descubrir que la adoración al verdadero Dios hace cortocircuito con nuestras prácticas de injusticias, fraudes y engaños. El querer involucrar a Dios en todo lo que hacemos, no en prácticas injustas. Eso es idolatría, Dios no lo aprueba. Es como de tener cuidado, porque hacia allá iba este pueblo, hacia allá iban estos líderes, y Dios está hablándole a sus sacerdotes, a sus líderes.
A la clara acusación del versículo 17 que leímos, ustedes cansan a Jehová, la gente responde según su costumbre. ¿En qué le hemos cansado? Lo que estamos haciendo está bien, eso es lo correcto, ¿no? Con una pregunta, ¿en qué le cansamos? Este es el estilo de las disputas, ¿sí? De estar rezongando, ¿no? Parte de la respuesta es, pues con sus palabras. ¿Cómo fue? Lo que dijeron ellos. La gente decía que la influencia de Jehová contaba en favor a los malvados en vez de los justos. Parece que le va mejor a los que ni siquiera vienen a la iglesia, ¿no? Parece que les va mejor. Uno está sirviendo y dedicado y parece que les va mejor a los que no. ¿No? ¿Qué dicen algunos? ¿Qué decía el pueblo, Pile? ¿Qué dicen algunos? Pues sí, ¿no? Que me iba mejor cuando no era cristiano. Estaban mejor en Egipto, ¿no? Iban mejor cuando no eran cristianos. Qué tristeza. Pero bueno, a la gente decía que la influencia de Jehová contaba en favor de los malvados en vez de los justos. Qué tremenda esa declaración. Y al final el Señor hace un cambio. Con cinismo y amargura llegaron a preguntar, ¿dónde está el Dios de la justicia? Con esto introducimos este tema. Dice, el mal parecía florecer sin límite. Así se encontraban en este tiempo. Se dudaba del valor de la adoración. ¿Sí vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena entregarle nuestra vida al Señor? Dejar lo que teníamos, los negocios ilícitos. ¿Sí? ¿Valdrá la pena dedicarle tiempo al Señor? ¿Servirle? En esa situación estaban, ¿eh? Como dice Adrián, habían empezado bien, pero al cabo del tiempo, sí, su corazón se fue amargando, endureciendo. Entonces ofrecía a Dios menos que lo mejor. Qué tristeza, como comentabas, ¿no? O sea, a veces ya antes decía, Señor, aquí estoy, dime qué hago. Y ya después, Señor, ya no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿no? Y ya no me queda. Y empezamos entonces a faltar. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿El hermano de un hermano de un hermano? Ok, vamos a avanzarle. Este tema, ya acabamos con la introducción, pues vamos a entrarle con la limpieza y purificación. Esto es importante que lo tengamos claro porque Malaquías comenzó con este tema al nombrar en el versículo 1, ¿sí? Que había de mandar a 2 mensajeros. El pueblo estaba esperando a su Mesías, pero había profetizado, bueno, ya habían profetizado anteriormente muchos profetas, pero ¿qué creen? Todavía no llegaba. ¿Sí? Se parece a algo como hoy, nuestros días. Todavía no llegaba y entonces estaban haciendo mal dentro del templo. Entonces estaba desprovisto de toda manifestación de Dios. Es decir, como dice Martita, mejor cierran el templo. Dios no estaba. Aunque ahí creían ellos que estaban haciendo ahí, Dios no estaba. ¿Cuántos decimos, no? Dios está conmigo? Eso creen. Pero ¿será que sí? ¿Será que sí está Dios? Qué tremenda. Pero no siempre será así. Dios responde a su queja diciendo, arreglaré las cosas ¿con quién? Con mi Mesías. Y antes de él vendrá mi mensajero. Y hay 2 mensajeros en este versículo. ¿Quiénes creen usted que son? El primero, ¿quién es? ¿Que anuncia a quién? A Jesucristo. Entonces, el segundo es el Mesías. Pero hay algo interesante. Bueno, cuando está la procesión real, ¿ustedes se acuerdan de la película de Shrek? Que mandó por su hija y por Shrek. Iba un mensajero, ¿no? Que llegaron con trompetas y fanfarrias y abrió un pliego. Su mensajero, son requeridos que vaya allá. Bueno, en una antigua procesión real, el mensajero iba delante del rey para anunciar su llegada, para indicar la ruta y para quitar cualquier obstáculo en el camino. El mensajero, en este caso Juan el Bautista, venía preparando el camino para la venida de Jesucristo, el Mesías. El Señor prometió que Él mismo vendría. Ahí lo pudimos leer. Él mismo vendrá. Qué tremenda palabra. ¿Qué piensa usted hasta aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Están ganando la línea, la secuencia?
cómo se encuentra el pueblo, pero Dios tiene una palabra, Dios tiene un plan y Dios muestra su fidelidad. ¿Qué le deja ver eso, hermanos? Dios muestra su fidelidad, aunque su pueblo es infiel. ¿Sí? Él es fiel. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar eso? El Señor, a pesar como somos, el Señor permanece fiel. ¿No? Bien. Israel se quejaba de las promesas del Mesías, aún no se cumplían, pero pues este pueblo aún no estaba listo para recibirlo. Este ángel es el Señor mismo, el ángel que habla aquí en el versículo 1. Jesús viniendo a su templo como el cumplimiento, fíjense, del antiguo pacto y instaurar o instituir el nuevo pacto en Jesucristo. Ese pacto de una nueva alianza con el Señor. Como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías en su descripción de la venida de Cristo mezcló los dos advenimientos. Por lo regular nunca habla uno la primera venida, luego pasarán unos años y luego la segunda venida. Para ellos el advenimiento o la venida de Jesús, del Mesías, comprenden lo que ahora nosotros conocemos como la primera y la segunda venida de Cristo. Bien, no vamos a profundizar en eso, ya lo hemos platicado. Tanto el lavador como el refinador que nos habla aquí trabajan para limpiar y no para destruir. Ponga atención en esto, pareciera que a veces lo tomamos a mal, pero este lavador y el refinador, si usted lee de lavadores, ¿sí leyeron esto? Sí, son lavadores, limpiadores y purificadores, son para limpiar y no para destruir. Cuando hablamos de limpieza y purificación, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Está nuestro corazón mal y tal vez estamos mal ahorita, tal vez estemos mal, pero lo que el Señor quiere hacer es limpiar, corregir, restaurar, purificar para usar a su pueblo, para usarte a ti y para usarme a mí. Para allá nos lleva el Señor. Y había un problema muy grande. Había algo que estaba pasando con este pueblo. Dice, Él se sentará para afinar y limpiar la plata. La belleza de esta imagen es que el refinador mira dentro del horno o de la olla ahí donde se está fundiendo la plata. ¿Ustedes conocen cómo se funde la plata y el oro? Sí, lo ponen a calentar, hierve. ¿Y qué pasa cuando hierve? Se hace líquido y luego ¿qué pasa? Empieza a subir toda la mugre que se conoce como escoria. ¿Sí? Y la retira y son varios procesos. Dice que hasta que el fundidor ve su imagen en la plata. De esa manera el Señor nos está purificando, de esa manera nos está lavando cuando nosotros venimos a Él, porque venimos llenos de pecado. Nuestra tendencia tiende a pecar. Entonces esos procesos de purificación es quitarnos toda esa mugre, toda esa inmundicia que tenemos, de tal manera que el Señor se va a ver ¿en dónde? ¿Reflejado en quién? En nosotros. ¡Qué belleza! A ver, platique un poquito ahí, ¿qué le hace pensar eso? Si quieres, ¿sí? ¿Qué te hace pensar? ¿Lo habías pensado, te lo habías imaginado, lo habías escuchado? Cristo mismo limpiándote y purificándote a través de la vida de su Espíritu Santo hasta que Él se vea en ti. ¿Qué piensas de eso? Porque todavía no, que nos limpie, que quite todo lo que el diablo ha hecho en nosotros, que nos purifique. Y el pecado que está en nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, hacia allá apunta, ¿sí? Él quiere llevarnos a ese nivel de limpieza y de purificación, de lavamiento. Cuando Él puede ver su imagen claramente reflejada en el metal fundido, pues se ve en nosotros. Qué consuelo es que Él no entregue este trabajo a otras manos. Él bien pudiera hacerlo, ¿no? Él mismo lo hace, hermanos. Él tiene ángeles, tiene mucha, ¿qué podemos decir? Personal para hacerlo, pero Él mismo lo hace. No es un trabajo que Él dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Él mismo con sus propias manos. Eso a mí me llena de consuelo. Sí, y pues nos debe llevar a rendirnos, decir, Señor, qué bueno eres y qué grande es tu misericordia, porque aún siendo como soy,
Señor, aún tú te ocupas de mí, te tomas tu tiempo, te sientas, no es a prisa, y te tomas tu tiempo para tratar conmigo. ¿Cómo ves, Esmeralda? Te veo bien pensativa. Es que nosotros a veces vamos por la vida como que todo eso no lo entendemos. Simplemente vamos pasando, así que vamos como personas que nada más van de paso y no se ponen a pensar muchas veces en todo lo que Dios hizo por nosotros. Y sí, es cierto, es de todos los días, ¿sí? Y es cosa de que nosotros valoremos. Correcto. Valoremos y pensemos por qué estamos pasando lo que ahora pasamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver qué hay en nosotros y lo quiere desechar, lo quiere limpiar. ¿Sí? Esa situación que estás viviendo ahora es que el Señor quiere limpiar, quiere quitarte la soberbia, el orgullo, a lo que estás agarrado. ¿Sí? Tal vez vamos a tratar un tema que ya vamos para allá, de a qué está uno agarrado, ¿sí? Que no uno quiere soltar. Él está trabajando cuidadosamente con la plata, quemando y raspando la escoria que las llamas traen a la superficie. Y eso duele. Sí, bueno, que nosotros fuéramos la plata y que esté raspando la mugre. Sí, hermana, ¿qué tal? Cuando hay una herida, ¿qué tal? Hay que quitar toda la pus. ¿Y qué hay que hacer? Pues con el pulgar, limpiar, rasparle para quitar toda la mugre. Y eso quede limpio, no contaminado. Qué tremendo, ¿no? Eso duele. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que pensar entonces? Que este proceso es doloroso, pero es bueno. ¿Por qué? Porque nos acerca más a Dios y estamos listos, aptos para que Él nos use. Santos, purificados. ¿Bien? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Han reflexionado alguna vez sobre el hecho de que cuando la obra de refinación de Cristo haya terminado en nosotros, nunca habrá más necesidad en ella? Aquí lo leímos. Ya no va a haber más necesidad cuando el Señor nos haya purificado. ¿Qué estamos hablando? Ya en tiempos futuros. Ya el Señor, a los que en el arrebatamiento, limpios, ya hemos pasado ese proceso, ya no va a haber necesidad de que nos purifique de nuevo, ¿eh? El propósito final de Dios, eso anótelo allí, el propósito final de Dios es limpiar la sociedad y cambiar los corazones de los hombres. Cuando Jesús regrese y gobierne la tierra, en esta tierra, el mal será rápidamente castigado. Entonces, ¿de qué va a limpiar? Pues esta sección tiene, ¿de qué va a limpiar? Pues va a quitar a los hechiceros, el pecado, definitivamente va a limpiar de pecado a la humanidad. Vamos a ver el tema de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Entonces ya vimos, ¿cuál era el anterior? Limpieza y purificación. Vamos a ver ahora la fidelidad de Dios en contraste a la infidelidad que habíamos visto la semana pasada en el capítulo 2. Esta sección tiene una estructura concéntrica. En el centro está el tema de ¿qué? El que casi nadie quiere hablar, el que casi nadie quiere platicar. El robo, el tema del robo. 4 veces entre el versículo 8 y 9, 4 veces lo menciona el robo. ¿Sí lo captó usted? ¿Lo leyó muchas veces? ¿O se lo brincó igual? Sí, dice, en los extremos están la llamada al arrepentimiento, primero está la acusación. ¿Quién podrá robar a Dios? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Muy bien, la llamada al arrepentimiento es en el versículo 7, volveos a mí, por ahí alguien dijo, y la promesa de bendición. ¿Dónde viene esa promesa de bendición? Versículo 10. Vamos para allá. También el pueblo sufría de la voracidad de otro ladrón. ¿Cuál era? Versículo 11. La langosta. Sí, no estaban diezmando, venía la langosta y llevaba sus cosechas. Estaban en una situación bien precaria, ¿no? El pueblo no se daba cuenta de que era su maldad lo que traía otra maldad. Esta la quise poner porque me llamó la atención.
El pueblo no se daba cuenta que su maldad, ¿qué es maldad? Hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Lo que está en contra de Dios. Es obedecer a Dios. Entonces, ¿qué era su maldad? La que traía otra maldad. Y luego, ¿por qué me pasa esto? A mí me llama la atención eso de la plaga de las langostas, ¿no? Sí. A veces no queremos ser generosos, nos cuesta luego trabajo, ¿no? El diezmar, el ofrendar, pero la verdad es que todo eso nos trae bendición. Por ejemplo, aquí está hablando en las cosechas, ¿no? Llegan las langostas y pues se comen todo. Comen todo, ¿no? Y pues la cosecha no se da como se tiene que dar. Entonces, la producción no es la misma. Y por ejemplo, en nuestros tiempos pues, pueden pasar muchas circunstancias, nos podemos enfermar, podemos incluso hasta perder el trabajo o algunas otras situaciones. Perder el trabajo. Parte de las pruebas que a lo mejor Dios nos puede mandar, pero yo creo que lo mejor es tener el corazón dispuesto a la generosidad, ¿no? Sí. Digo, nos cuesta trabajo, pero pues tenemos que hacerlo porque de ahí vienen muchas bendiciones. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Vamos a ir para allá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema allí? ¿En dónde radica? ¿Sí? ¿Por qué no lo queremos dar? ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Qué sucede? ¿Cómo estaba el pueblo? Estaban reteniendo, ¿no? Ustedes me estaba veniendo el recuerdo de una imagen que vi de un video, que estaban en una fiesta, así como de esos 15 años que son así de pueblo, y de repente les vino estaba la fiesta grande, ¿no? Todo así de lujo, y de repente les vino una lluvia y se inundó el salón y todo, y decía una señora, decía, no, mis ahorros, no. ¿No lo has visto? Bueno, vamos a avanzarle. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. De aquí viene el tema de la fidelidad de Dios. Por esto es que el pueblo aún permanece y posexílico, ¿sí? De ahí se agarraba, de que el Señor no cambia. ¿Y eso qué es? Como un abuso, hermano, de saber que Dios no cambia y que ellos pueden seguir siendo infieles, y a final de cuentas el Señor les va a buscar, ¿no? Les provee. Dice, el profeta por medio de las disputas ha ido construyendo el argumento que une dos de estos temas de los centrales del libro. Uno es, el pueblo y sus líderes andan por el camino del mal. Recordemos que cuando habla a los sacerdotes está hablando a todos los servidores actualmente, ¿sí? No específicamente los líderes tenemos grande responsabilidad, pero todos los servidores somos parte de este llamado, de esta profecía. Dios ama al pueblo y se ha mantenido fiel. Ese es el otro tema, la fidelidad de Dios. La unidad empieza afirmando la fidelidad inquebrantable de Dios. Sí, o sea, Dios no cambia porque usted haga o deje de hacer. Él es el mismo. Esta firmeza de Dios se contrastaba con la constante infidelidad del pueblo. ¿Qué cosa, ¿no? Totalmente diferente. La declaración divina del robo es cuestionada. ¿En qué te hemos robado? La ceguera es tan profunda que ni siquiera la maldición y la situación precaria sacuden al pueblo para volverse a Dios. Ni aunque estuvieran que ahí dice precaria, ¿no? O sea, empobrecidos, ¿no? Ellos decían, ni así, o sea, no vamos a cambiar, no vamos a volvernos. ¿Será capaz el pueblo de tener oídos abiertos para oír la promesa de Dios teniendo una actitud así? ¿Cómo ven? A veces que entra por acá y sale por el otro, ¿no? El otro oído. Hay un profundo abismo entre la maldad del pueblo y la bondad de Dios. ¿Lo pueden notar? El pueblo vive en una total ceguera. La llamada al arrepentimiento, ¿qué es? Rechazada, no queremos. Vamos a entrar, tenemos estos últimos 10 minutos, que son 10 minutos para hablar del diezmo, ¿sí? El diezmo. El versículo 10, pues comentábamos al principio, es el más, o puede ser el más citado de todo el libro de Malaquías. Cuando yo les pregunté, fue el más que me dijeron.
pero no había notado también acerca de la fidelidad de Dios, de cómo se encontraba el pueblo y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Puede considerarse como mandamiento, hay tres cosas, como mandamiento, también puede considerarse como invitación y como una promesa. Todo esto viene en este versículo, ¿sí? O sea, no es como usted, si quiere es un mandamiento, pero también es una invitación, vamos a ver a qué, y una promesa de qué, vamos a analizarla. El diezmo es un mandamiento. ¿Estamos bien todos ahí o tiene ahí alguna objeción? ¿Ah? ¿Es una sugerencia? Es un mandamiento. Malaquías mencionó en el versículo 8 la deficiencia del pueblo en entregar sus ofrendas aparte de sus diezmos. Sobre la ley de Moisés, pertinente al diezmo, que la podemos encontrar en Levítico 23, 30, 33, donde habla y cita, traigan todos los diezmos de sus tierras, lo que decía hermano Lalo, ¿sí? De sus tierras. ¿A qué se refería? A todas las cosechas, ¿sí? Las primicias de lo que Dios les había dado. Si querían recuperar, ¿sí? Ellos tenían que pagar una quinta parte, ¿sí? Para recuperar parte del diezmo. Pero se traigan todos los diezmos de la tierra, pero también de sus rebaños, de los animales tenían que llevar diezmos. ¿Sí? ¿Usted entiende qué es diezmo? ¿A qué se refiere el diezmo? Es un 10% de qué? De lo que ganen, De lo que produjo la tierra, de sus ganados en aquellos tiempos. Pero ahora no tenemos, ni sembramos, ni tenemos ganado, ni sembramos. ¿A qué se refiere entonces? ¿En dónde? ¿Por qué viene así ahora? Vamos a analizar. Sobre la ley pertinente, ahí está, ver Mateo 23, que es igual, bueno, es paralelo a Lucas 11:42, que habla, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Porque diezman la menta, la ruda y el eneldo, y pasan por alto el juicio y el amor de Dios. ¿Sí? Pero pueden hacer el uno sin dejar de hacer el otro. ¿Qué es más importante? Ellos tenían más por diezmar que por qué. Ver la justicia de Dios. En la Reina Valera da al tesoro como el lugar al cual los diezmos han de ser traídos. ¿Cómo le llaman a este? A esta. ¿Por qué alfolí? ¿Qué es alfolí, Pile? ¿Qué significa alfolí? ¿Alguien más que le ayude? ¿Puede sacar su diccionario? O sea, porque son palabras que utilizamos nosotros y ¿cómo las utilizamos y no sabemos el significado? ¿Qué es el alfolí? Pero la alfolía, ¿qué te imaginas? Por ahí no cabe las semillas y el rebaño. Almacenes, muy bien. Sí, eso es donde almacenaban, eran lugares donde almacenaban todo esto que traían. Dice, fíjense. Al ser la palabra tradicional ha sido alfolí, palabra que remonta a las traducciones originales de la Biblia del Oso. Por el limitado uso actual del alfolí como granero o depósito de sal, según un diccionario, parece mejor, como la nueva versión internacional lo traduce, para los fondos del templo. ¿Sale? Ahí vamos entendiendo las traducciones. No es que no le dieran nada a Dios, simplemente no le traían todos los diezmos. Eso estaba pasando. No le traían todos, no estaban siendo fieles con los diezmos a Dios, que era un principio que no solamente viene de aquí de Malaquías, sino desde antes todavía de la ley. ¿Es correcto, Adrián? Desde antes de la ley mosaica ya estaba Dios, ya veía acerca de los diezmos, se honraban los diezmos. No deben quedarse cortos en darle a Dios todo lo que Él pidió. El propósito, el resultado de este mandamiento, ¿cuál es? De acuerdo al versículo 10, traigan todos los diezmos al alfolí o al tesoro del templo y haya alimento en mi casa. Ese es el propósito. Si la palabra hebrea es alimento, literalmente ¿qué quiere decir? Presa, pero aquí se refiere ¿a qué? A provisiones, no solamente ¿Para qué se utilizan, Martita? Tenemos que regresarnos un poquito por allá en donde dio este mandamiento el Señor de los diezmos,
bueno, cuando ya lo plasmó dentro de la Biblia, esto era porque todos los levitas, de eso era de lo que ellos agarraban para comer, para sostenerse, porque ellos no tenían un trabajo, no tenían cosecha, su trabajo era estar dentro del templo y haciendo las cosas para el Señor. Además no tenían herencia, no tenían tierras. No tenían tierras. Correcto. Entonces era por eso que todo era, decían, para que no falte el alimento. Ok, vamos para allá. Muy bien, hermana Martita. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Para qué va entonces? En Hebreos 7, 5, 9 explica que Dios practicaba y honraba el diezmo mucho antes de la ley de Moisés. Para algunos, el 10% debería ser en realidad el principio de sus donaciones. El 10% debería ser el principio. Ahora vamos a ver algo más interesante, porque a veces nos limitamos a decir, no, nada más el 10, ¿no? ¿O cuánto es lo menos que puedo dar? ¿Qué corazón se tiene? Vamos a ver cuál es el corazón que se tiene. Dice probarme, que es un verbo que significa examinar o probar. Es una invitación que si no hubiera sido hecha por el mismo Señor, tal vez lo consideraremos un atrevimiento, sino que algo peor, ¿no? Probar al Señor. Muchos dicen, ok, Señor, te voy a dar tu diezmo por acá, pero por acá estoy esperando la bendición, ¿no? Es traer los diezmos porque al Señor le corresponde, ¿cuánto? No, le corresponde todo, de todo es de Él. Solamente el 10% es lo que nos pide para que siga el crecimiento en la obra de Dios y nos permite administrar el otro 90%, que es de Él. ¿Para qué? Para la bendición, el sustento de la familia, todo lo que tenemos, los gastos. ¿Cómo había pensado usted en eso? Todo es de Él. Aquí en Malaquías se refiere a la prueba de una persona, en este caso Dios mismo, cuando habla de pruébame. El dar y la administración financiera son asuntos espirituales, ¿sabía usted eso? Ahí viene una cita en Lucas 16:11. El verbo va en relación con una linda figura cuando dice, abriré las ventanas de los cielos. Versículo 10, todavía estamos ahí analizándole. Si usted tiene una pregunta, levante su mano, una participación. La NBI traduce con puertas, en vez de ventanas, con puertas. Algunos de nosotros dicen que es como chimenea, pero pues nosotros entendemos, fíjense aquí, de compuertas, ¿desde dónde viene? Dice, la idea es generosidad. Las compuertas del cielo, ¿usted se acuerda del diluvio? Que se abrieron los cielos y las compuertas del cielo y las compuertas debajo de la tierra. Y hubo una gran inundación, ¿no? De esta manera habla, dice, ustedes pruébenme en esto, traigan todo, sean fieles diezmadores, que haya alimento en mi casa, y verán, si no, fíjense, es una promesa. Además es como un reto. Una promesa, pruébame. Si la invitación es esa, a probarlo. Y la promesa es, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, ¿qué dice ahí? Hasta que sobreabunde, ¿no? Muchos dicen sobre y abunde, no, dice sobreabunde. ¿Cuál es la idea? Esta, de una gran inundación de bendiciones. ¿Cómo ve? ¿Había pensado usted en eso o algo así? Ahí está. Si no traían sus diezmos, los sacerdotes no estaban debidamente sostenidos. Muy bien, Martita, ya usted lo había visto. El propósito del diezmo era principalmente para apoyar a los sacerdotes que ministraban delante de Jehová. Si no se está diezmando, no se está debidamente sosteniendo a los líderes, a los pastores, a quienes participan en la obra del Señor. ¿Sabe usted que hay personas que se dedican a tiempo completo, a medio tiempo? Los pastores. Si una iglesia no está diezmando, imagínense cómo está el pastor y cómo está el corazón del Señor y cómo está mirando el corazón de la iglesia. Cuando ya se le dice una y otra vez, ¿en qué está pensando? ¿Por qué no quiere obedecer a Dios en ese sentido? Dice aquí Malaquías, la implicación es que Dios derrama sus bendiciones tan abundantes sobre los que le aman, que ellos respondan, fíjense, voluntariamente con la entrega de sus diezmos y ofrendas. Y el resultado es que no faltará nada si todos los del pueblo de Dios lo hacen para el avance de la obra de Dios en el mundo. Hay algunos que dicen, si no está uno diezmando,
¿Usted cree que la obra podría parar por eso? Si usted no tiene esa bendición de participar en la obra, alguien más se la va a dar el Señor. El contexto de la palabra de Dios sobre los diezmos es la enseñanza de que Dios es fiel, de que Él es fiel. Él va a mostrar su fidelidad. El asunto de los diezmos es solo una ilustración de esa enseñanza. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene algún conflicto usted ahorita con el diezmo? Ya se nos está yendo el tiempo y quiero avanzarle rápido para aterrizar esto. Muchos dicen, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no existe el mandamiento de los diezmos. ¿Dónde dice? No, muchos, incluso no sé si aquí haya alguien que tenga eso, que piense eso, o haya pensado eso. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Pacto, sí llega a mencionar acerca de los diezmos, como el pasaje que leemos en Mateo y Lucas. Pero está el principio de dar, que no solamente comprende el diezmo, no es el cuánto es lo menos que puedo dar, sino solamente puedo dar el 10 o puedo dar más. Yo quiero dar más. Es en el centro del corazón, en la gratitud a nuestro Creador y el amor hacia la obra y a los demás, que es nuestra fidelidad en la obediencia al diezmo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Quién quiere participar para cerrar este capítulo, este tema? Yo sé que hay mucho. Mi hermano, Pastor Manuel, adelante. Pues ese es un tema controversial hoy en día. Sí, es muy marcado que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Corintios, segunda carta a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero la verdad es hacerse o tratar de omitir algo que está perfectamente señalado en la palabra de Dios. De acuerdo, hermano. Ahora, hablamos de adoración, hablamos de amor, hablamos de entrega a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Pero esa adoración no va a estar completa hasta que no esté involucrado el recurso económico. Eso habla de fe. Correcto, sí. Eso habla de adoración. Si nosotros pensamos estar adorando a Dios y estamos dando Y reteniendo. lo que se practica en otros lugares, que es la limosna, Ok. ¿sí? Y no un diezmo como tal, pues estamos nosotros realmente incompletos en el tema de la adoración. Una adoración incorrecta, Entonces, informal, sí. la verdad que es el único pasaje donde Dios nos insta a probarlo, el único en la Biblia. Correcto. Y la verdad es que si nosotros tuviéramos una actitud bonita para con Dios, no egoísta, no mezquina, todo le pertenece a Él, y le dijéramos: Señor, aquí está, todo es tuyo. Algo muy importante, nos quedamos o nos programamos con que hasta el 10%, pero no es la meta, es el punto de partida. El principio. El principio. Y si cada uno de nosotros lo hiciera de esa manera, otra situación tendríamos. Correcto, me gustó el punto que tocaste acerca de la adoración. El tema principal de Malaquías, siendo él un profeta y sacerdote, inclinado hacia los pactos de Dios para con su pueblo, menciona, y el tema central es la adoración formal, corregir la adoración, que su pueblo estaba totalmente lejos. Y lo que el Señor quiere en ese tiempo y ahora es que nosotros corrijamos nuestra adoración hacia el Señor. Y como dice el pastor Manuel, sí, de una adoración completa, porque dice el Señor que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, que Dios nos bendiga, nos ayude a ser generosos con el Señor y pues también experimentar estas grandes bendiciones que el Señor lo hace. Y nada más como un comentario final, hay veces que los que menos diezman o los que no diezman son los que están más en conflicto con la iglesia y con las labores que se hacen en ella.
Entonces les invitamos a que ustedes sean fieles con el Señor y experimentemos juntos las bendiciones y el poder de nuestro Dios. Y ante esa demanda que cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo ve? Bien, pues ahí traía algunas como diezmar, pero ya las dejemos. Cierra tus ojos, hemos llegado al final.